Hoy comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que se van a llevar a cabo una serie de celebraciones ecuménicas hasta el próximo 25 de enero. Para hablar de todo ello me acompaña el delegado de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Madrid, Manuel Barrios. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, Irene. Una semana que se celebra bajo el lema «Fue tu diestra quien lo hizo, Señor resplandeciente de poder». ¿Qué significan estas palabras, Manuel? Así es. Este año, esta Semana de Oración tiene este lema. Fue tu diestra quien lo hizo, Señor resplandeciente de poder. Cada año es un grupo ecuménico distinto el que propone inicialmente los materiales. Este año ha sido un grupo de la región del Caribe con su peculiaridad y ha elegido este texto bíblico porque este lema está sacado del capítulo 15 del libro del Éxodo, donde encontramos ese cántico tan hermoso, triunfal, que entona el pueblo de Israel, guiados, conducidos por Moisés y su hermana María, una vez atravesado el Mar Rojo, una vez ha hecho experiencia del actuar de Dios que le saca de la esclavitud de Egipto. Y entonces este grupo ecuménico del Caribe nos propone este tema, este texto bíblico como texto de referencia para esta Semana de Oración de este año. El Caribe tiene una historia detrás que explica también algo este lema. Es una historia marcada por la colonización, marcada también por la esclavitud, y la idea de que Dios actúa en su historia, de que la palabra de Dios que trajeron también los colonizadores para los pueblos esclavizados era una palabra de esperanza, de consuelo, de liberación, pues de ahí surge la propuesta de este año. Siempre la Semana de Oración es una semana que se lleva celebrando ya 110 años, empezó a celebrar en 1908, y con esta idea de ser expresión de lo que el Concilio Vaticano II define como el ecumenismo espiritual, que es el alma del ecumenismo, es este saber que la oración es lo que realmente impulsa el camino hacia la unidad. Todos sabemos que la unidad de la Iglesia, la unidad de los cristianos, la unidad de la única Iglesia de Cristo, pues sobre todo tiene que venirnos de Dios, como Él quiere y cuando Él quiere, y por eso la importancia de la oración. De hecho, los obispos, ¿no?, de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española dicen en su mensaje para esta semana que el octavario nos llama a orar por la restauración de la unidad visible de la Iglesia. Explícanos, me estabas explicando un poquito este punto, a ver si podemos profundizar en ello. ¿En qué dirección tienen que caminar las iglesias? ¿Qué valoración podemos hacer además del momento actual en el que estamos viviendo? Porque me hablas de esta jornada que se puso en marcha hace 110 años, ¿no? 110 años, sí. Es un una siglo y pico. Sí, y lo bonito que es una semana entera. Se celebra del 18 al 25 de enero. 8 días, un octavario. Un octavario, sí. A veces se dice semana por el week inglés, en semana de oración por la unidad de los cristianos, octavario, porque son 8 días de hecho, y para cada día hay como una reflexión en los materiales que se proponen. Entonces surge hace 110 años por la iniciativa de un reverendo, de Watson, de celebrar esta semana de oración en que nos unimos los cristianos para rezar por la unidad. Y la división en la Iglesia es una división muy triste, lo sabemos, es un escándalo, porque quita fuerza a la credibilidad de nuestro mensaje y la desunión es fruto sobre todo de nuestro pecado. Y entonces tenemos que hacer todo lo posible, también porque es un deseo que el Señor expresó en la última cena para ir hacia la unidad. Y sabemos que la Iglesia es una. Tú me preguntabas por qué, porque lo decimos en el credo, la Iglesia una, católica y apostólica. Lo ha demostrado con hechos, ¿no? Lo Sí. hemos estado viendo en un montón. Recientemente su viaje a Egipto, por ejemplo, ¿no? En muchísimos actos que ha participado, lo tenemos ahí. Sí. Hay divisiones que vienen por motivos históricos y divisiones en la Iglesia que surgieron ya en los primeros momentos de la Iglesia, a veces por motivos doctrinales, otras veces también por mezclas de otros motivos. Y es una pena, entonces es nuestro deseo de que la Iglesia sea una. A veces es un poco difícil visibilizar cómo va a ser la unidad de la Iglesia, porque será una rica unidad en la diversidad. Y la imagen que tenemos muchos es la imagen de cómo fue la Iglesia antes del gran cisma de Occidente, cuando la Iglesia se dividió entre Oriente y Occidente en el siglo XI. Entonces, ahí es nuestro esfuerzo de caminar hacia la unidad. Me hablabas de los materiales que se han elaborado, que este año el encargado de
ha sido la región del Caribe, ¿no? ¿Qué tipo de materiales se ofrecen, Manuel, y por qué esta rotación, ¿no? Esta elección de países, de diferentes países cada año? Sí, desde hace algunos años se ha decidido que los materiales los empieza a preparar un grupo ecuménico local de alguna parte del mundo. Y hemos tenido en los últimos años materiales inicialmente propuestos por un grupo de la India, un grupo de Lituania, y esto nos ayuda a ver y a experimentar la universalidad de la Iglesia y cómo cristianos en distintas regiones del mundo afrontan quizás cuestiones algo distintas a las que afrontamos nosotros en Europa. Entonces, inicialmente el material lo propone un grupo ecuménico local y este material es asumido por dos organismos que representan a la mayoría de las iglesias cristianas. Uno de ellos es el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que nos representa a los católicos, que somos gran mayoría. Y después hay otro organismo que es la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias, que representa a la mayoría de iglesias no católicas. Entonces, este material inicialmente propuesto por un grupo es recogido, asumido y propuestos a todos por el Consejo Mundial de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y esto tiene una gran ventaja, que es un material que compartimos todos y que nos sirve de base en este octavario para rezar por la unidad. Se comparte para ir, efectivamente, camino de esa unidad, ¿no? Camino de esa unidad. Es un material común que nos damos para rezar juntos por la unidad de los cristianos. Y aquí en Madrid, Manuel, ¿en qué va a consistir esta semana que arrancamos hoy? Pues tiene varios actos. Yo creo que se habla de ecumenismo espiritual, entonces es muy importante también el compromiso personal de cada cual, la oración personal, la oración que se hace en las comunidades, la oración que se hace en las parroquias, quizás utilizando este material que se nos propone, que tiene... Ahora les diremos a nuestros espectadores cómo conseguir esos materiales. Tiene también, propuestas sí, muy buenas, tiene propuestas para celebraciones ecuménicas, pero también para la oración personal, la lectura de la Biblia. Y entonces utilizar este material, rezar por la unidad, también personalmente, en comunidad. Y en Madrid también ya llevamos muchos años preparando unos actos en común con otras iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid. Normalmente el acto consiste en que una iglesia acoge en su templo e invita a predicar a un miembro de otra iglesia. Este año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se inaugura esta tarde en Madrid, en el Seminario Conciliar. Preside la celebración el cardenal arzobispo Carlos Osoro y predica un obispo ortodoxo sirio, el obispo Nicolaos Matti. Y así, después ya se pasa al templo de la Iglesia Española Reformada Episcopal el viernes, se va a una iglesia bautista el sábado para un encuentro de jóvenes, después hay un encuentro de coros en la Parroquia de las Delicias el domingo. El lunes vamos a la iglesia anglicana, una iglesia anglicana de St. George's. El martes hay un concierto muy bonito de música mozárabe en la iglesia ortodoxa rusa que hay en Madrid. Hay una iglesia ortodoxa rusa muy bonita, la Gravilla de Hortaleza. Y después el miércoles en una otra iglesia donde el año pasado tuvimos el acto de inauguración, que es la iglesia luterana que hay en Madrid. Hay una iglesia luterana de habla alemana en Madrid, en el Paseo de la Castellana, muy pequeñita pero muy acogedora, y ahí vamos a tener el acto el miércoles. Va a presidir el pastor Simón, y va a predicar un monje ortodoxo rumano, Nicodim. Y el jueves es la clausura, y la clausura este año tiene mucho interés porque se va a clausurar la semana en una catedral ortodoxa rumana que se acaba de reconstruir, se acaba de inaugurar en Madrid, en el barrio de Cuatro Vientos, en Carabanchel Alto. Y se va a celebrar ahí el último acto de clausura de la semana y va a predicar el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Entonces son encuentros muy bonitos, son momentos para encontrarse con las otras personas, son momentos para visibilizar la unidad que ya existe entre nosotros, que nos unimos a rezar y a escuchar la misma palabra de Dios, y en muchos de estos actos rezamos el mismo credo que todos compartimos, momentos de encuentro y sobre todo momentos de oración, porque esta semana de oración por la unidad de los cristianos es sobre todo una semana de oración. Hay otros momentos ecuménicos, de diálogo teológico, de construcción, de ayuda en lo social, pero esta semana sobre todo tiene esta característica de ser una semana de oración.
Bueno, pues esos encuentros para fomentar y para rezar por esa unidad, a los que les invitamos a todos a participar, inclusive con estos materiales que les vamos a dejar ahora, porque también de manera personal, aunque no se asistan, podemos hacer muchas cosas. Manuel, vamos a dejar a nuestros espectadores 2 direcciones web. La primera de ellas, para poder descargar esos materiales de los que hablábamos hace unos instantes, ahí la ven en pantalla, se pueden descargar desde la página web de la Conferencia Episcopal Española, www.conferenciaepiscopal.es. Y la segunda web, para consultar la hora y lugar de las celebraciones ecuménicas de las que nos hablaba Manuel, que se van a llevar a cabo en la diócesis. Toda esa información está en www.archimadrid.org. Manuel Barrios, muchísimas gracias por venir y por ampliarnos un poco, ¿no?, esa mirada a esta realidad, ¿no?, a ese encuentro. Es un tema que, aunque a veces parece un tema algo lejano a nosotros en España, pero es un tema muy importante. El Papa insiste mucho y que los cristianos seamos uno. Hay una imagen muy bonita que es la de la túnica inconsulti del Señor. El Señor tenía una túnica que no tenía costuras, que era Entonces, volver a esa unidad visible de la Iglesia de Cristo. Yo creo que esto es un deseo del Señor, y todo lo que podamos hacer en la oración, en los encuentros interpersonales, yo creo que cumplimos su voluntad. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias. A vosotros.